Y vamos a hablar acerca de la armadura de Dios. La armadura que Dios ha dado al creyente para poder vivir en victoria. Así que en esta mañana vamos al libro de Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 13. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Señor, te pido que tú uses tu palabra para nuestra edificación. Podamos dejar que esta hable el corazón. Señor, te ruego que nos ayudes a entenderte más y mejor, a comprender lo mucho que tú has hecho por nosotros. Y Señor, ruego que pongas palabras en mi boca y también voz a mis cuerdas vocales, Señor, para que pueda expresar lo que tú has puesto en mi corazón en estos días. Señor, que seamos aquí edificados. Pido, Padre, por aquellos que están enfermos, luego por Carmen, que está en el hospital, luego, Padre, que tú le ayudes a recuperarse, luego también por Lucy y Adel, con la gastroenteritis, Señor, por mi voz, y por aquellos que están enfermos, para que en tu voluntad puedan sanar, puedan restablecerse y puedan seguir adelante. Ya sabemos que estás tú siempre en control de todas las cosas y pedimos, Señor, que nos ayudes a descansar en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por cierto, sí, recordar también a Jaime, que Sonia nos dijo esta mañana que estaba en el hospital Reus con gastroenteritis, entiendo. Así que vamos a ver que con la quimioterapia no se añade esto, pues ya tiene las defensas bajas y está realmente sufriendo. Miramos por Henry, hermano de Gloria, bueno, ya está mucho tiempo con él, para que se pueda tocar su corazón también y pueda conocer el Evangelio. Y si alguien habíamos enfermo, pues nos ponemos en oración, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a, como he dicho, a Efesios. Y el apóstol Pablo en este libro, o en este capítulo, lo que acaba de hacer es dar instrucciones, en capítulos previos, dar instrucciones al creyente de cómo vivir la vida cristiana. Si tomas el capítulo 5, te das cuenta que él habla acerca de ser imitadores de Dios. Y debemos andar en amor, ese amor que fue exhibido precisamente por el Señor Jesucristo, cuando Él pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y es una personificación del amor. ¿De acuerdo? Y Pablo está diciendo: hey, sed imitadores de Dios, así como Cristo. Y el creyente no debe participar, vemos también más adelante, con el pecado del mundo, sino más bien reprenderlo. Y una vez concluida esta sección, capítulo 5, Pablo se dirige a las esposas, se dirige a los esposos, se dirige a los hijos, se dirige a los padres, se dirige a los siervos y se dirige a los amos, ¿de acuerdo? Y a cada grupo en particular les da ciertas instrucciones para andar como un cristiano debe andar. Y particularmente cada uno de nosotros tiene su situación, su estado, y todos podemos servir a Dios de un modo u otro. Y todo lo que hacemos debe ser hecho para la gloria de Dios, por supuesto. Pero a concluir estas secciones, esas instrucciones, Pablo vuelve a hacer referencia a todo creyente. Versículo 10, en el capítulo 6, dice: por lo demás, hermanos míos. Ahora ya he hablado de estos grupos, pero ahora me dirijo de nuevo a todos vosotros. Por lo demás, hermanos míos. Y se dispone a concluir esta epístola de un modo muy especial. De un modo a que todos hemos acudido muchas veces, incluso de pequeños, cuando se nos ha enseñado acerca de la armadura de Dios. Y podemos recordar a ese soldado vestido con la armadura, con la espada del Espíritu, con el escudo de la fe, esa cruz en el escudo, ¿verdad que sí? Y hemos hablado
muchísimas veces. Un pasaje especial, conocido, ya que nos gusta acudir la armadura del cristiano. Pero sería irrelevante hablar de esta armadura del cristiano sin hablar del por qué se nos da esta armadura. Así que Pablo usa 3 versículos del 10 al 13 para ayudarnos a entender que el cristiano está metido en una batalla. Y para poder obtener victoria necesita de esa armadura de Dios. Un autor, Simpson, escribe: durante los 2 últimos capítulos de Efesios, el apóstol ha hecho hincapié en los rasgos pacíficos y de gracia del nuevo hombre, incorporado como miembro del cuerpo de Cristo. Es decir, hemos hablado de este marido, de esta mujer, de este amo, de este esclavo, de este hijo, de este padre, etc., ¿no? Y cómo todos tenemos nuestra responsabilidad y lugar en el cuerpo de Cristo. Pero añade ahora, pero él, Cristo, navega, el creyente, pero él navega con su alto almirante, no en un yate de recreo, sino en un buque de guerra. Así que quiero que tengamos esto claro. Todos tenemos nuestro lugar en el cuerpo de Cristo, pero estamos todos en medio de una batalla. Y esta mañana voy a usar la ilustración de un barco, de un buque de guerra, a este estilo, donde estamos todos navegando bajo el liderazgo de este alto almirante, de este capitán en el barco, en medio de una batalla, en este caso naval. Y es importante que tú, como creyente, identifiques esta batalla en tu vida. No solo en el exterior, sino empezando en tu corazón, en tu propia persona. Estamos en medio de una batalla. Y así es como debe verse el creyente, metido en una lucha espiritual. Robert Vernon McGee escribe: amigo mío, estamos caminando aquí abajo en esta tierra y nuestra teología tiene que ser consecuente con nuestra vida personal. Nuestra teología tiene que ser consecuente con nuestra vida personal. Y no os podéis imaginar la de veces que han entrado personas aquí y la de veces que nosotros mismos no hemos sido consecuentes con lo que decimos creer. Y qué fácil es poder hablar y expresar ciertas palabras y decir aleluya, gloria a Dios y amén y todo tipo de palabras y estar vacíos por dentro. Y eso es lo último que tiene que ocurrir en la iglesia, es lo último que tiene que ocurrir en el creyente. Nuestra teología se tiene que ver expresada en nuestro exterior, en lo que hacemos, en cómo vivimos. Si tú crees en un Dios santo, no cae de cajón que el creyente tiene que ser santo. No tiene que concordar. Si Dios es fiel y tú dices que Dios es fiel, no cae de lógica pura que el creyente tiene que ser también fiel. Si Él dio su vida por nosotros, no es lógico pensar que nosotros también podemos dar nuestra vida por Él y Él espera que demos nuestra vida por Él. Y así es como debemos vivir. Y este autor está diciendo: si tú no estás viviendo una vida que agrada a Cristo, estás perdiendo tu tiempo asistiendo a conferencias y clases bíblicas. A menudo en los círculos cristianos vemos un despliegue de amargura, insultos y odio que daña mucho la causa de Cristo. Esa es la batalla, hermanos. Si en la iglesia, ya hemos hablado de esto con largura, pero si en la iglesia no hay amor, si en la iglesia hay odio, si en la iglesia hay discusiones tapadas, no superficiales, sino que corren por lo bajo, hay un problema grande en la iglesia. Esa es la batalla. La batalla no está necesariamente ahí fuera, la batalla está aquí dentro, donde debemos procurar vivir en santidad y en verdad para la gloria de Cristo.
Hay un gran peligro, dice el autor, en pensar que todo lo que necesitamos es un conocimiento de cabeza y un vocabulario para poder exponer nuestra postura de un modo lúcido, fluido, y a su vez vivir vidas cristianas descuidadas. Hacer esto es no entender dónde se está librando la batalla. Así que en estos días, a continuación, estas semanas, donde hablaremos de la armadura del cristiano, vamos a enfocarnos no solo en la batalla que está ahí fuera, sino en la batalla que está aquí dentro. En la batalla que está aquí, en esto que nos rodea. Porque es aquí donde se lucha la verdadera batalla. Es aquí donde Satanás va a poner todo su hincapié, porque eso está perdido, pero aquí no. Y aquí es donde puede encontrar el ejército que puede dañar sus planes. Y es aquí donde debemos velar y guardar. Así que el cristiano debe vivir en constante alerta, entendiendo que la batalla se libra principalmente en su interior. ¿Hasta qué punto has identificado esta batalla y qué haces? ¿Qué haces tú para estar firme? Esta mañana vamos a dividir este pasaje en 3 partes, pero solo veremos 2, las cuales nos ayudarán a identificar el poder del creyente, su propósito y Dios mediante la semana que viene su enemigo. Así que vamos a identificar el poder. Y ese poder, por supuesto, es Cristo. Cristo. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que cuando Pablo nos exhorta en el versículo 10 a recurrir al poder del Señor, utiliza unas palabras muy interesantes que ya ha usado con anterioridad en Efesios 1:19. Vamos a Efesios 1:19. Capítulo 1, versículo 19 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Madre mía, vaya versículo. Pablo usa todos los adjetivos que puede encontrar por ahí. Dice: supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Operación del poder de su fuerza. Y aquí dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra dunamis, fortaleceos, kratos, poder, e iskus, fuerza. Y el uso de estas 3 palabras, que son diferentes, pero las 3 significan fuerza y dan un aspecto distinto, es una forma única de enfatizar lo importante que es para nosotros en confiar en Cristo y en su poder. Es un poder excelente, es un poder que pasa todo entendimiento. Y Pablo está diciendo: señores, lo que tenéis que hacer es descansar en este magnífico poder. La palabra dunamis significa poder y es la palabra griega de la que obtenemos la palabra dinamita y dinamo. Dunamis, poder. La palabra kratos significa también poder y transmite la presencia de fuerza o de poder o de acción poderosa. Y la palabra iskus significa fuerza también y conlleva la idea de poder o capacidad dotado. Es decir, Pablo está diciendo: señores creyentes, lo que tenéis que hacer es coger la fuerza de aquel que tiene todo el poder, de aquel que tiene toda la capacidad para daros, para vivir en victoria. Tú no puedes vivir la plenitud de la vida cristiana si no aprovechas el poder y la fuerza que el Señor pone a tu disposición. Es literalmente imposible. Es imposible. No lo intentes nunca más. Vas a quedar defraudados. Y por eso es porque fallamos, porque lo hacemos por nuestras fuerzas. Pero Él pone a tu disposición un poder maravilloso. Así que tenemos aquí el primer punto, letra A. En Cristo encontramos ejemplo. En Cristo encontramos ejemplo. Versículo 18, capítulo 1, versículo 18 al 20. Fíjate que dice estos versículos tan preciosos. Dice:
alumbrando, y esta es la oración de Pablo, ¿de acuerdo? Pablo está orando para que la iglesia de Éfeso pueda entender, pueda ver, y está diciendo, por esta causa doblo mis rodillas. Y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Vale, aquí puedes vislumbrar esto. Pablo está hablando para que su entendimiento, si tiene ojos, ¿de acuerdo?, puedan ser abiertos para comprender algo. Él está suplicando a Dios, estoy orando para que podáis comprender esta realidad. ¿Qué realidad? La que vemos a continuación dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder. Es decir, estoy orando para que entiendan o para que sepan la esperanza, para que sepan las riquezas y para que sepan la grandeza de su poder para con nosotros, los creyentes, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Ahora fíjate que dice el versículo 20. La cual, esa fuerza, ¿de acuerdo? Esa fuerza, la cual operó en Cristo, la cual obró en Cristo, la cual trabajó en Cristo, la cual se mostró en Cristo. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que hizo? Le resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. Así que empezamos diciendo que sí es verdad, ese poder no reside en nosotros porque no está en nosotros, está en Dios. En Dios que levantó a Cristo de entre los muertos. Sin Él no somos nada. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él es la fuente inagotable de fuerza y poder para vivir la vida cristiana para su gloria. Pero Pablo, en Efesios capítulo 1, está orando al Señor para que la iglesia entienda, comprenda, vea, visualice, sepa el poder que está a nuestra disposición. Dice, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, para contigo, la cual operó en Cristo. Esta palabra aquí, esta palabra, tengo subrayada en el versículo 18, para que sepáis, la palabra griega, la griega oida. Hay dos palabras griegas que hablan de conocimiento. Una es ginosko y otra es oida. Son dos verbos. Y las dos se traducen conocimiento. Pero una habla de un conocimiento en progreso, un ginosko, y otra, oida, habla de conocimiento completo. Y aquí tiene la palabra oida, para que sepáis, tengáis un conocimiento completo. Yo te animo a que te unas a Pablo y ores a Dios para que Él te ayude a comprender completamente. Cuanto más mejor. El poder que tenemos accesible para vivir la vida cristiana en victoria. Fíjate que es tan grande el poder que dice que operó en Cristo para su resurrección. Y ese poder está también disponible para nosotros. Lee capítulo 2, versículo 1. ¿Qué dice versículo 2? Y Él os dio, ¿qué? Vida a vosotros. ¿Y qué es lo que hizo el poder de Dios para con Cristo? También le dio vida. Y lo resucitó. Y ese mismo poder que actúa en Cristo, actúa en nosotros. Él nos dio vida. Y en Cristo tenemos un ejemplo precioso de la magnificencia de ese poder para poder vivir en victoria. ¿Os acordáis de lo que simboliza el bautismo? Que hemos sido muertos con Cristo y resucitamos a una nueva vida. Y ahora andamos en santidad, andamos como hijos de Dios, y el bautismo lo que llama es a un testimonio de aquel evento que ocurre en un punto determinado de nuestra vida, donde dimos nuestra vida a Cristo
donde salimos del mundo y empezamos a andar en vida nueva para la gloria de Dios. Y ahora ya podemos vivir en victoria. Pero ese mismo poder que actúa en nosotros para levantarnos a vida es el mismo poder que tenemos para vivir en victoria. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Señores, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué está diciendo eso? Porque ese poder que actúa en nosotros para la resurrección, que actúa en Cristo para su resurrección, actúa también en nosotros para poder cobrar fuerzas. Y hablamos de esto ahora, para vivir la vida cristiana. Así que, número 2, letra B. En Cristo encontramos aliento y fuerza. Quiero destacar la palabra fortaleceos. Fortaleceos. En el versículo 10, fortaleceos en el Señor. Esta palabra habla de hacerse fuerte. Habla de hacerse fuerte. Este verbo, yo creo que están estudiando, mis hijos están estudiando en el instituto acerca de, yo lo odiaba con todo el corazón, hacer los árboles, analizando las frases. Mis hijos lo odian igual y creo que tantos de nosotros lo odiamos todo, ¿verdad? Hacer las frases y analizarlas con sus palitos, sus ramitas, y el adjetivo y el adjetivo y tal. Bueno, os voy a hacer una ilustración de qué sirve saber algo de esto, ¿vale? Así que algo sirve. Si de algo sirve. Dice este verbo en presente, pasivo e imperativo. Indica que el creyente debe fortalecerse o robustecerse con el poder de Dios. ¿Qué indica la voz pasiva? ¿Qué indica una voz pasiva? Bueno, lo digo yo, lo buscas, ¿de acuerdo? La voz pasiva de los verbos griegos expresa el mismo significado que la voz pasiva española. Representa que se actúa sobre el sujeto, en lugar del sujeto realizar la acción. Así, la pasiva de estoy soltando es estoy siendo soltado. En otras palabras, Pablo está sugiriendo aquí que es solo cuando dejo que la fuerza en Cristo actúa sobre mí que voy a ser fortalecido. No es yo que tengo que fortalecerme, es yo dejarme ser fortalecido en lo que Cristo es. Esa es la voz pasiva. Fortaleceos es dejar que su fuerza actúe en mí. Es así como tengo victoria. Tú no puedes fortalecerte, pero cuando yo veo lo que Cristo es, sí que puedo. Porque es su fortaleza la que actúa en mí. Y es lo que Pablo está diciendo aquí. Yo no me fortalezco, sino que soy fortalecido por Cristo. Es en Cristo donde encuentro aliento y fuerza. Y letra C, en Cristo encontramos victoria. Cuando yo dejo que su fuerza me fortalezca a mí, entonces tengo victoria. 1 Corintios 15, 57 y 58. 1 Corintios 15, 57 y 58 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué maravilloso versículo. En Cristo tenemos victoria. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Deja que su fuerza actúe. En la número 2, identificando el propósito. Firmes. Si tú te preguntas el cómo hago esto, muy bonito, pero cómo hago esto, te digo que vayas viniendo las predicaciones, porque precisamente Pablo da la armadura de Cristo, la armadura de Dios para nosotros, para ilustrar lo que estamos diciendo. Y en ello encontramos ejemplos prácticos de cómo estar listos para la batalla, cómo descansar en Cristo. ¿De acuerdo? Una breve chispa, una breve ilustración. Versículo 18 dice: orando en todo tiempo,
con toda oración y súplica en el Espíritu y mirando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Esto como parte de la armadura de Cristo, porque el creyente debe vivir su vida sobre las rodillas orando. Curioso, ¿no? Cómo lucha el creyente sobre las rodillas. Esto vendrá más adelante, ¿de acuerdo? Pero eso son unas pinceladas para que no penséis, bueno, sí está muy bonito, pero ¿cómo pongo en la práctica? ¿De acuerdo? Todo esto lo iremos hablando. Pero vamos a ver el punto número 2. Identificando el propósito. Y esta segunda sección la vemos también expresada en 1 Corintios 15, donde dice estar firmes, que acabamos de leer ahora. Y este versículo 11 es muy similar al 13 en Efesios 6. Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Y el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y estos dos versículos, pues los pongo aquí para que los veáis, son muy parecidos, pero parecen indicar una diferencia. Gracias, Guillermo. Gracias. Pero parecen indicar una pequeña diferencia. El 11 dice durante las asechanzas para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo, y el 13 indica la posición al haber acabado, ¿de acuerdo? Un durante y un al haber acabado. Así que hablemos de una batalla naval del siglo XVIII. Y quiero, no sé si habéis visto una película, yo he leído bastantes libros de ella, es un tema que me entretiene, he visto bastantes novelas de ello, y me gusta pensarlo a veces. Y imaginaros, dos navíos, dos buques de guerra, que se acercan, dos enemigos, se están acercando, se han avistado. Y estos barcos se van acercando poco a poco, y uno será vencedor y el otro será vencido. Y tú estás en la cubierta del barco y la tensión se puede palpar. Como marinero experimentado sabes el destrozo, sabes el ruido, sabes el rugir de la batalla, lo has visto antes, sabes el sufrimiento que hay en medio de la batalla y sabes la tormenta que está por llegar. Y el ambiente está que se puede cortar. Hay mucha tensión, hay mucha presión. Los cañones están preparados. Las compuertas están abiertas. Los marineros están listos para encender las mechas de los cañones. La lucha va a ser encarnizada y dura. Pero los marineros están confiados. Porque saben que su capitán está allá arriba. Conocen la reputación de este capitán, de este almirante. Saben de sus muchas batallas y saben que nunca ha sido derrotado. Están esperando la orden. Quiero describir brevemente el proceso de esa batalla, en su inicio, en el ardor de la batalla y al final de la batalla. Al inicio de la batalla, el marinero está confiado. Están confiados en su almirante, quien a su vez está impasivo, tranquilo. Está en silencio, en pie, observando al enemigo. La gente está tranquila. Están bajo cubierta. Están con el fuego en la mano. Con los cuchillos. Con los fusiles.
serio, tenso. Pero eso es lo que produce paz. No ven a alguien nervioso, no ven a alguien tembloroso, ven a alguien que sabe qué es lo que hay que hacer. Están confiados. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí está el almirante diciendo: tranquilos, sé exactamente qué es lo que tengo que hacer. Iba a poner parte de la película, no la he puesto al final. Hay una película que lo ilustra muy bien. Pero ves al almirante y ves a los marineros mirarle a él. Y él está tranquilo. Él sabe qué va a hacer. ¿Está tranquilo? Yo he vencido al mundo. Primera de Juan 5:4 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo. Ese mismo versículo, perdón, lo busco de primera de Juan 5:4, lo copié, lo pegué y copié el mismo versículo. 5:4 dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pero, señores, no es nuestra fe, ya está. ¿Nuestra fe en quién? En el Señor Jesucristo, que precisamente ya ha vencido el mundo. Así que la victoria no está en mí, la victoria está en la fe en Cristo, Cristo es la vencido. Y yo puedo estar confiado en tener victoria, porque Él ya ha vencido al mundo. Así que, como las batallas a las que nos enfrentamos, así es como las batallas a las que nos enfrentamos deben encontrarnos firmes, confiados en Cristo, porque Él ya ha vencido. Y antes hemos leído: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? Él no quiere soldados escondidos. Él no quiere gente agazapada detrás del bagaje, escondida en la bodega. No, Él quiere soldados dispuestos para la batalla. Él quiere cristianos esperando sus órdenes para darle la mecha al cañón, disparar cañones para alcanzar esa victoria. Que seamos cristianos como este Salmo 144, versículo 1 y 2 expresan: bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Que seamos creyentes que claman a Dios, el que adiestra mis manos para la batalla. Letra B: durante el ardor de la batalla. Así que ahora sí, los barcos se han acercado y los cañones han empezado a disparar. El almirante ha dado la orden. Estamos en el fragor de la batalla. ¿Sabes qué? El almirante sigue en pie, pasea para cubierta, impasible. Los cañones zumban por doquier, están disparando, todo está saltando por los aires, pero él impasivo, no se preocupa por los enemigos. Él sigue dando órdenes, sigue siendo aquel almirante a quien los soldados, los marinos tienen que mirar para coger valor, para mantenerse firmes. Sigue observando al enemigo. Y es aquí, en el fragor de la batalla, donde se demuestra el estado del corazón, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. 1 Pedro 5, 8, 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y aquí es en el fragor de la batalla, con fe, pues mirando a nuestro capitán, es cuando nos debemos mantener firmes, cuando se demuestra realmente la realidad de nuestra vida espiritual. Es cuando salta la verdad. Debemos mantenernos firmes.
Es en el momento donde mi cobardía, es ese momento de la lucha, donde mi cobardía emerge, cuando tengo que permanecer firme. ¿Cómo? Mirando a mi almirante. En él encuentro el valor que no tengo. Es el momento donde me siento débil, cuando tengo que permanecer firme. ¿Cómo? Mirando a mi almirante. En él encuentro la fuerza que no tengo. Es el momento donde yo no tengo fuerzas, cuando tengo que permanecer firme. ¿Cómo? Mirando a mi almirante. En él encuentro el ímpetu que no tengo. Es el momento donde mi carne florece, donde mi carne aparece, donde tengo que permanecer firme. ¿Cómo? Mirando a mi almirante, porque en él encuentro la templanza que no tengo. Y ahí está la figura tan importante de un capitán que tiene que mostrar el valor de la batalla. Y él lo hace a la perfección. Él es nuestro ejemplo a seguir. Y cuando yo pongo mi confianza en él, es cuando tengo esa victoria. James Montgomery Boyce dice: esta combinación de órdenes, fortaleceos y vestíos de toda la armadura de Dios, nos recuerda que la batalla es desigual. Si tú intentas luchar la batalla por tu cuenta, no podrás. Pero él dice: fortaleceos en Dios. Buscad la fuerza en Dios. Es desigual, sí, pero con él ya no es igual. Con él eso es igual para el otro, porque él ya ha vencido. No tenemos fuerzas, nuestra fuerza debe venir del Señor. Sin embargo, dotados de esa fuerza, debemos luchar contra las fuerzas espirituales que se han alzado contra nosotros. Así es como se nos debe encontrar en el ardor de la batalla. ¿Cómo? Firmes. Firmes. Ya sea que la oposición viene de fuera, como si viene de dentro, debemos permanecer firmes en la fe y la verdad. En el inicio, confiado. En el ardor de la batalla, resistiendo. Y en el fin de la batalla, en pie. En pie. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Así que llegamos al final de la batalla y el enemigo ha sido derrotado. Hemos sido victoriosos. Miras a tu alrededor y el barco está dañado. Hay astillas por todas partes, hay destrozo por todas partes. Hay una nube densa de pólvora. Pero allá a lo lejos ves al almirante que sigue en pasivo y se va acercando a ti, poco a poco. Y llega a tu lado y pone su mano sobre tu hombro y dice: bien hecho, soldado. Bien hecho, soldado. Hemos ganado la victoria y estamos firmes. Gloria a Dios. Qué precioso versículo. Qué preciosidad. Qué maravilla el tener a alguien que es nuestro ejemplo. En el fin de la batalla, estar en pie. Habiendo acabado todo, estar firmes. Y ese es el propósito de estos mandamientos: fortaleceos y vestíos. Debemos estar firmes. ¿Y qué es estar firmes? Mira, pues la mejor manera de ilustrarlo es leer otro versículo. Y Pablo dice así en 2 Timoteo 4:7: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esta es la ilustración de un soldado, de un marinero que se ha mantenido firme. He peleado, he acabado, he guardado. Así que mediante la semana siguiente hablaremos acerca de identificando al enemigo, que es el diablo, y empezaremos el versículo 12, pero esto lo dejo ya para la semana que viene, no quiero alargarlo, pero sí que quiero que consideréis estas verdades, donde no debemos olvidar que el cristiano debe vivir en alerta y que Cristo quiere que te mantengas firme al inicio de la batalla.
cuando estás confiado, sabiendo que tienes a alguien maravilloso, un ejemplo perfecto, y que Él te inspira y te da aquello que necesitas. En el fragor de la batalla recuerda resistir, seguir adelante, no cedas cuando es tentado, y al final estés manteniéndote en victoria. Señor, te damos gracias por la palabra y gracias por este ejemplo tan precioso. Pido, Padre, que tú lo uses para tu gloria, que Señor, podamos ser hermanos y cristianos que sirven para ti, a luchar contra un mundo de pecado y, Señor, ser testimonios que eres luz y verdad. Ayúdanos a amarte de todo corazón, a ser sinceros, a no ser deshonestos, a no ser falsos, sino sencillamente vivir con humildad y sencillez de corazón, como lo hacía la Iglesia del Nuevo Testamento. Señor, a alejarnos de tonterías y querer vivir la vida cristiana en verdad. Úsanos para tu gloria, te pedimos, y te hago esas cosas en el nombre de